Bienvenidos a su programa Camino de Salvación. Bendiciones, hermanos, para todos. Mi nombre es María Gallardo. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que estamos viendo sobre Camino de Salvación y nos quedamos en el tema, vamos a anotar, tema número 3. El tema número 3 tiene por título Los 6 estados del no creyente. Entonces, los 6 estados del no creyente. Quedamos en los últimos 2 estados que vendrían siendo el número 5, la condenación eterna. O, vamos a poner entre paréntesis, el problema después de la muerte. Para ello, vamos a buscar en nuestra Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra nos habla claramente acerca de que las personas se encuentran bajo una condenación eterna. ¿De dónde surgió esta condenación eterna? Eso lo hemos compartido en los temas anteriores, cuando el hombre decidió dejar la palabra de Dios, decidió dejar de aferrarse a lo que Dios le había dicho y escuchar las palabras de Satanás. En ese momento, el problema espiritual tomó vida en los seres humanos. Todos venimos de la simiente de Adán. Entonces, ¿por qué estamos condenados? ¿O por qué está la condenación? Porque la simiente de Adán trajo como consecuencia que al este cuerpo desaparecer, el alma va a un sitio de condenación. Por eso es un problema, el problema después de la muerte. La palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el resultado de Génesis 3, del 1 al 6, es que el ser humano tiene un destino de muerte. Es un destino de maldición. No importa la vida que tenga, el final de ella es un destino de muerte. Entonces, todas las personas se encuentran bajo esta situación espiritual, oprimidos por el príncipe de este mundo que la palabra nos habla. Vamos a leer en Efesios lo que dice Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, es una corriente en la que el humano, las personas, no pueden salir. Van arrastrados o llevados, como vamos a decir que el mundo viene siendo un río, ¿no? Un río que te lleva a un destino y ese final, a donde caes, vamos a decir que termina en una catarata. Entonces, cuando caes del río, en todo ese trayecto que llevas tu vida, el final es la muerte. ¿Por qué estás en ese río? Por esta situación espiritual. ¿Decidiste vivir dentro del río? No.
pero naciste allí dentro. Entonces, esto es lo que resume el estado número 5, la condenación eterna. Hay que percatarse de que las personas están atrapadas bajo un destino que los va a llevar a su muerte, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque la respuesta que saca a las personas del río, esa corriente del mundo, es el evangelio, y es que conozcan la obra de Jesús el Cristo. Ok, vamos a seguir con el punto número 6, para terminar los 6 estados del no creyente. El siguiente es la herencia espiritual. Esta herencia espiritual, vamos a pensar en una persona que tiene muchos bienes y muere, ¿verdad? Y tiene 3 hijos. Entonces, todos sus bienes que esta persona consiguió durante toda su vida, todos esos bienes van a ir a sus 3 hijos. Eso es una herencia, ¿verdad? Lo que conocemos acá en la tierra como herencia. Pero también hay una cosa que deriva de acá, de este problema espiritual, y se transmite de generación en generación. Es decir, una herencia espiritual. Entonces, allí vamos a entender también la corriente que lleva este problema y en sí todos los 6 estados del no creyente. Vamos a decir, generación tras generación van siendo atados por un eslabón que resume todos los 6 estados del no creyente. Es decir, nace una nueva generación y se crea un nuevo eslabón. Y es una cadena que va creciendo con cada generación que va apareciendo. Vamos a leer en Mateo 27-25, dice: y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Acá eran las palabras de los judíos hablando acerca del sacrificio de Cristo. Entonces Pilato les decía: no encuentro ninguna culpa en este justo. Y los judíos, todos enfurecidos bajo bajo la corriente que tenían todos ellos en ese momento, con su deseo de crucificar a Cristo, le dijeron a él: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros nos hacemos responsables y el peso también que sigue en nuestra siguiente generación de la muerte de este hombre. Era lo que ellos estaban diciendo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde se origina esta herencia espiritual? Primero sabemos que en los padres, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a considerar de dónde descendimos todos, Adán y Eva. Entonces, la herencia espiritual vemos acá, pero también vemos el problema del pecado en los antepasados. Nos vamos a decir, a la cultura de nuestros abuelos. Ciertamente, ¿no? La cultura de Venezuela. ¿Qué cultura tienen acá? Los indígenas. ¿Qué adoración tenían los indígenas? Así como vemos a nivel mundial, los indígenas tienen sus creencias en adorar el sol, adorar una piedra, adorar inclusive hasta espíritus, que ellos llaman espíritus guías, donde hacen oraciones, donde hacen brebajes, rituales con ramas y esas cosas. Esa es la cultura que tenemos en Venezuela, ¿no? Claro, también tenemos la influencia, en cuanto a la herencia espiritual, tenemos la influencia de cuando los españoles vinieron a nuestra nación y allí transmitieron parte de su cultura a los nativos en aquel tiempo. Entonces, por eso vemos que muchos creen o tienen la tendencia de la fe católica, dicen las personas, porque eso fue lo que se transmitió desde hace mucho tiempo acá en Venezuela.
Entonces, ¿qué consideramos como herencia espiritual? También cuando en la familia el antepasado hace, vamos a decir, chamanería o adivinaciones. Idolatría. Y de eso también la palabra nos habla en el Éxodo, capítulo 20, dice desde el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿desde cuándo se empiezan a repetir las herencias espirituales? Dice la palabra tercera y cuarta generación, ¿no? De las personas. Entonces, vemos que constantemente se renueva este ciclo de problema espiritual en las generaciones. ¿Qué pasa? Vemos una persona, vamos a resumir todos los 6 estados. Vemos una persona con una identidad que él no le eligió, ¿verdad? Recordemos el río, nace dentro de ese río, es llevado con una identidad de ¿qué? De que su trasfondo es Satanás y su trasfondo son los demonios. En su cuerpo habitan los demonios. ¿Lo eligió? No lo eligió, pero nació bajo esta condición. ¿Por qué? Por esto que estamos recordando acá. Porque es un eslabón, una cadena que va atando generación tras generación y se va renovando. Entonces, tenemos esta identidad en las personas, los seres humanos están oprimidos por este problema espiritual y su adoración, su deseo por buscar a Dios, ese vacío que hay en su corazón, los lleva a dar un culto que su trasfondo es Satanás, ¿verdad? Primera de Corintios 10:20, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Ofrecen un culto, ellos quieren encontrarse con Dios, pero en ese culto, como en su estado espiritual es de idolatría, lo que no saben es que ofrecen una adoración a Satanás. Entonces esto los ata más, manifiestan muchos problemas espirituales más y vemos el avance de los problemas mentales, que vendría siendo el tercer estado. La palabra dice en Mateo 11:28, Jesús les dijo a todos los oprimidos que se encontraban allí, vengan a mí, yo los haré descansar. Entonces, ¿qué vemos? Que los problemas mentales atormentan a las personas. ¿Pero por qué? Porque esta es la condición, es el resultado. Génesis 3 se manifiesta en los seres humanos, es lo que tenemos que ver en los campos, se manifiesta en los seres humanos como en los problemas mentales. A medida que vamos avanzando con la ciencia, vamos avanzando con la tecnología, más problemas mentales se manifiestan. ¿Por qué? Porque ahora los niños desde muy pequeños, desde muy temprana edad, ahora su regalo es un teléfono o una tablet. Entonces esto los lleva a manifestar con mucho más fuerza este problema espiritual. También la continuidad de esto, vamos a seguir en ese río, ¿verdad? Ese río tiene diferentes pozos y vas como entrando mucho más profundo en el problema espiritual y vemos que se manifiestan problemas físicos debido a este resultado. Es como ese árbol de mango. ¿Qué va a dar mango? Entonces, ¿por qué se manifiestan los problemas físicos? Porque es una simiente en la que has nacido y el resultado de eso es que tu cuerpo se enferma debido a problemas espirituales. Por último, seguimos después de los problemas físicos. Aquí está la condenación eterna. Esta persona muere, vamos a decir, era alcohólica o estaba en la chamanería o en la adivinación o en alguna idolatría, murió, pero su herencia queda, vamos a decir, a los hijos. Entonces su vida de desastre no termina con él,
va a la condenación, pero sus hijos continúan el problema espiritual. Entonces, ¿qué debemos percatarnos en el campo al ver a las personas que están atados, llevados por una corriente y necesitan ser salvados? ¿Quién hizo la obra suficiente, completa, para salvar a la humanidad, a las personas? Cristo. Pero ellos deben conocerlo, porque es como decir, es como tener una necesidad económica, ¿verdad? Y tenemos una cuenta, tenemos una plata allí, pero no sabemos que tenemos la plata y la necesitamos, pero como desconocemos que la tenemos, no la vamos a usar. Entonces nosotros, conocedores del Evangelio, es necesario que nos levantemos y compartamos el mensaje de Cristo, que es lo que les va a dar la solución a las personas. Ya no hablemos más de humanismo, no hablemos más de tú lo puedes hacer, tú tienes que esforzarte un poco más, oye, busca de Dios, porque el ser humano en su condición espiritual no puede buscar de Dios. Dios nos vino a buscar a nosotros. Entonces, resumimos ya el tema número 3 y terminamos con esto. ¿Qué conclusión tenemos? Los 6 estados del no creyente es un estado espiritual en el que el ser humano está sumergido, pero que tenemos la respuesta solamente en Cristo. ¿Cómo? Grabando lo que está en la palabra y que aquí se grabe mi identidad, mi seguridad y quién soy yo primeramente. Entonces dejamos este tema hasta acá y continuamos en el siguiente programa con el tema número 4. Bendiciones a todos.